Buenos días, mi nombre es Alejandro Álvarez Cadavid, mi compañero Neil Alexander Calvo Arroyave. Vamos a mostrar la parte del software desarrollado en Java para el equipo asistido electrónico para la fabricación de bobinas de transformadores eléctricos superiores a 0.5 kVA con comunicación Zigbee e interfaz gráfica en Java. Para la programación en Java tenemos el software NetBeans IDE, es un entorno de desarrollo muy completo para la parte de programación en Java. Cuando uno desea generar un proyecto en Java, es sencillo, es básicamente ir al archivo, a File, New Project o desde la ventana principal acá en el menú en New Project. La parte de proyectos en NetBeans consta de muchísimas herramientas para uno desarrollar. Puede desarrollar la parte de Java, la parte de JavaFX, Java Web, Java Enterprise Edition, Java Car, Java Mobile Edition. Y también tenemos desarrollos en PHP, Groovy, C y C++, Ruby y algunos otros lenguajes de programación que dejan programarse desde la interfaz de NetBeans. Para nuestro caso utilizamos Java y vamos a hacer una aplicación en Java, ¿cierto? Básicamente es darle uno next acá próximo, buscar como tal la carpeta en la que uno quiere guardar el proyecto y darle el nombre al proyecto. Para nuestro caso tenemos un proyecto ya creado que se llama Suntec Report. Es básicamente es una interfaz gráfica para la parte de el reporte que va a llevar la interfaz gráfica, recopilando los datos que ingresa el equipo, el nombre del usuario, y estos datos van a ser guardados como tal en una página, en una base de datos que recopilará la información de estos. ¿De qué consta como tal entonces un programa en Java? La clase principal como tal es Suntec Report, es una clase que hereda a la clase JFrame, donde en este frame actúa como un contenedor. Se van poniendo los diferentes objetos que conforman la interfaz gráfica, como es por ejemplo un label, que es una etiqueta, un JText, que es un cuadro de texto, un JText area, que es un cuadro de área de texto grande, diferentes botones que generan eventos para la parte de manipulación del software. Tenemos también unos textos donde vamos a encontrar el número de vueltas, número de capas, número de tabs. Cuando nosotros presionamos la tecla F6, el proyecto se compila automáticamente y se genera un ejecutable que lo hace NetBeans, donde podemos ver la interfaz gráfica del software en Java. En este momento estamos corriendo. Este no es, debemos ponerlo acá con clic derecho y poner a este como proyecto principal. Ahora sí, damos F6 y vamos a correr a Suntec Report. Tenemos acá la ventana cargada de Suntec Report. Podemos ver la parte gráfica. Acá se pueden digitar, por ejemplo, el tipo de bobinas, el operario quién es, con su nombre y sus dos apellidos, la orden de trabajo, que son las OP, la identificación del operario, 1, 2, 3, 4, 5 son los diferentes operarios que puede tener, unos botones para identificar puertos, otro botón para guardar los datos a la base de datos. De acá de este se identifican los diferentes puertos y de acá de este botón se habilita la comunicación, y de este otro botón que tenemos acá se habilita la toma de datos desde el microcontrolador. Acá en este botón se pueden hacer consultas. Por ejemplo, yo me voy a la tabla del operador y digito el número 1 y voy a la consulta. Él va a la base de datos como tal y me ingresa que el operador con el ID número 1 es Neil Alexander Calvo. Esto es lo que hace la parte de nuestro software. Si yo digamos no quiero por operador, sino que quiero mirar una orden de trabajo de algún día en específico y cuál fue la distribución de esa orden de trabajo, que es una bobina que se generó, yo pongo OP, por ejemplo, pongo 2012/02 y voy a la parte de consultar y me trae como tal la siguiente información. Me dice ID de la bobina, que es la orden de trabajo, es única para todas las bobinas que se generan en transformadores Suntec. Me dice cuál fue el número de vueltas, me dice cuál fue el número de capas, cuál fueron sus números de tabs, me dice como tal cuál fue la fecha en la que se creó como tal la bobina y me dice el operario, o sea, quién fue el que desarrolló como tal esa bobina.
Entonces, ¿de qué consta un programa o un software como tal en Java? Consta básicamente de su interfaz gráfica. Yo, por ejemplo, desde acá, desde NetBeans, puedo ir manipulando cada una de las variables, puedo ir acomodando como tal mi software para que él vaya pues tomando su apariencia. Yo puedo hacer esto, por ejemplo, ahora. Démosle, por ejemplo, acá. Yo puedo venir y recoger todos estos elementos donde puedo ir pues haciendo la manipulación de cada uno de ellos. Aquí yo lo que hice fue, digamos, como una redistribución. A veces pues siempre es como complicadito de pronto hacerla, porque Java como tal genera pues sus propios espacios, hace como una especie de distribución del espacio como tal en la pantalla, para que se vea pues bien como tal la interfaz gráfica. Yo por ejemplo vuelvo y le ejecuto acá, me va a mostrar pues una distribución, todavía no quedó bien, entonces me tocaría venir acá otra vez y empezar a hacer cada una de las modificaciones para obtener pues una interfaz bonita y que sea pues agradable. Acá quedó pues mucho mejor. Yo ejecuto con F6, recordemos que se recompila el proyecto, ya podemos ver como tal pues mucho mejor distribuidos los botones y los otros objetos como tal de la GUI en el área de trabajo de él. Esta es por la parte pues de Java como tal. Ahora miremos entonces de qué consta un programa en Java. Al igual que los programas en C, Java como tal tiene una interfaz gráfica para yo crear la ventana y tiene una parte donde se dice source. El source es la fuente como tal donde yo digito el código y puedo como tal ver cómo se interactúa con los diferentes objetos. En este caso entonces yo tengo el nombre del paquete que se llama Suntech Report y tengo archivos de cabecera como los que yo puedo encontrar en C. Acá se llaman es por medio de la palabra clave import, donde se importan las diferentes librerías y APIs del lenguaje para yo crear tanto mi interfaz gráfica como la interacción con los diferentes objetos. Tenemos como tal la clase, es una clase pública que se llama Suntech Report, extiende a la clase JFrame e implementa un escuchador de eventos que es el Action Listener. El Action Listener me sirve para escuchar a mis eventos de la parte de botones. Cuando yo genere como tal la presión o haga clic sobre un botón, se genera un evento el cual en el programa traduce en diferentes acciones que se hacen. Como vimos ahorita anteriormente, si yo vuelvo digamos acá a la interfaz gráfica y yo genero como tal una consulta a la base de datos por bobina y pongo OP 2012 la 05 y voy a consultar, eso es un evento como tal que se genera a la interfaz gráfica de Java, me trae la información de la orden de trabajo OP 1220 201205, me dice que es una bobina de 300 vueltas, número de capas, todo eso se genera cuando yo presiono como tal el botón. Digamos que yo me vengo para la parte del diseño y voy acá a consultar, le doy doble clic, él me va al evento o donde está la parte de código del evento de la interfaz gráfica. Él mira cuál de los botones, de los radio buttons, es el que está seleccionado, solamente debe haber uno seleccionado, entonces él escanea si hay uno. En este caso, si yo quiero consultar por tabla, mira si el radio button table bobina está presionado y el J button table operador está sin presionar, porque si los dos están presionados simultáneamente, él no hace la consulta a la base de datos. Tenemos también entonces los diferentes eventos que son por ejemplo radio button action performed, es por ejemplo para yo con este radio button, que en este caso sería toma de datos. Ese radio button como tal a mí me inicializa un objeto timer de Java, que es un hilo en Java donde yo puedo iniciar la toma de datos. Este hilo puede pararse, iniciarse o puede pararse como tal. ¿Qué más tenemos acá en la parte de Java? Tenemos también entonces una API que es la parte de comunicación. La parte de comunicación es para el manejo de los puertos serial o paralelo. Entonces,
lo que se, no, está la parte de comunicación de bases de datos, qué pena. Suntec.com es la API de comunicaciones. La API de comunicaciones consta de unas clases que lo que hacen es hacer un barrido de los diferentes puertos serial o paralelo del computador y chequear como tal cuál es un puerto paralelo, cuál es un puerto COM y el nombre de cada uno de esos puertos. Para eso yo implemento objetos serial port, COM port identifier, que son los objetos de identificación de puertos, un objeto de numeración, que es el que se encarga de recibir los diferentes puertos del sistema e irlos cargando como si fueran una especie de pila, y objetos input y output stream, que son los objetos que me cogen o me capturan eventos me capturan la información del puerto serial o me sacan información por el puerto serial. Yo tengo entonces acá el constructor de la clase. El constructor es donde se inicializan todas las variables de la clase. Aquí yo ingreso un objeto JComboBox, que sería este en la interfaz gráfica, que es este objeto JComboBox. Si yo le voy a identificar puertos, en este momento me identifica un puerto, un COM por defecto del computador, aunque no es un COM físico con el que yo puedo hacer comunicaciones. Entonces en ese JComboBox se me van cargando a mí los diferentes puertos que yo voy teniendo en el computador. Hay un método que se llama detectar puertos, que es el método que me detecta a mí los puertos seriales. Yo para esto pongo COM port identifier punto por serial, para de una vez filtrar si son puertos seriales y cargándolos e ir cargándolos al objeto JComboBox. Hay un método que se llama definir puertos, donde yo, dependiendo de qué puerto seleccione acá en mi JComboBox COM3, COM4, él lo que hace es habilitarme ese COM para yo poder como tal, digamos, hacer la comunicación. Esto son unos métodos que me permiten a mí capturar eventos que me genera el puerto serial, sea que yo envíe datos y ya se haya hecho el envío, o sea que yo retorne, que a mí me ingresen datos. En este caso se genera un evento como tal, data available, que me permite a mí saber si hay datos disponibles como tal en el puerto. Acá tenemos un método que se llama config puerto, y aquí se da la configuración del puerto, se abre el puerto, se asocian los objetos input stream con los objetos input stream de los puertos como tal, para yo poder ingresar o sacar información. Aquí configuro los diferentes parámetros del puerto serial, como es la rata de bits, como son el tamaño que yo voy a manejar en byte, cuántos bits de stop voy a manejar y si voy a manejar paridad o no. Y acá habilito el puerto para que me genere el como tal eventos. Por ejemplo, event listener, puerto.a de event listener, adiciono un evento, y puerto serie.notify on data available, o sea, estoy diciendo que se notifique cuando haya datos disponibles. Hay un método que es el enviar un break, otro método que es enviar mensaje, que lo que hace es convertirme un string a bytes para poder enviarlo por el puerto serial. Otro método que se llama convertir string, que es básicamente cuando yo ya ingreso datos por el puerto serial, acá en este me hace la manipulación como tal de cada uno de esos de esa información que a mí como tal me ha ingresado. Acá tengo otro que es manage data, también es ingresándome como tal. Cuando me ingresan datos por el puerto serial, pues yo lo que hago es determinar cuándo se acabó la comunicación. El microcontrolador me envía 3 retornos de carro, y yo sé como tal que la comunicación ha terminado. Y aquí tengo los métodos para la parte de cerrar el puerto. Otra muy importante en el software de Java es la parte de comunicación con la base de datos. Acá yo entonces genero una clase que importa los diferentes objetos que me van a servir a mí para hacer la comunicación y la administración con la base de datos. Un objeto con comunicación, un objeto statement, que es básicamente las sentencias, ¿cierto? Sentencias, el objeto que me va a manejar a mí o administrarme las sentencias SQL. Otro objeto que me va a servir como el administrador del manejo. Aquí se me van a cargar en result set, se me van a cargar los diferentes, pues la cantidad de datos que me retorna a mí la base de datos. Y esto es una excepciones SQL que Java
captura cuando, digamos, hay un error con la comunicación. Cuando yo, por ejemplo, quiero ingresar información a una tabla donde hay una primary key que ya está y yo quiero como tal ingresarle esa primary key repetida, él me captura como tal ese evento, porque tenemos que recordar que en una base de datos la llave primaria o la primary key es un número o puede ser, digamos, un atributo de la tabla que se repite o que está solamente una vez, no se puede repetir varias veces. Tenemos entonces acá la java.util.date. Este es el objeto que me permite a mí formatear, capturar la fecha del sistema del computador y llevármela como tal a la base de datos. Yo aquí tengo entonces, por ejemplo, una función que llama insert row db bobina, insertar una fila como tal a la tabla bobina. Entonces aquí tenemos un string con la sentencia de SQL que es insert into info bobina es la tabla de bobinas y los valores como tal que se me van a ingresar a esa tabla. Tengo un objeto date que lo que hace es darme el formato de la fecha, año, mes y día. Lo que hago entonces ya es abrir la conexión por el objeto connection y la parte del driver manager llevo como tal la ubicación, que es donde está ubicada la base de datos. Para nuestro caso está ubicada en el localhost, entonces la abro por medio del objeto JDBC, que es el objeto encargado de comunicar a Java con la base de datos, y cuando yo pongo acá MySQL es básicamente la tabla de datos con la que yo me voy a comunicar. Recordemos que hay bastantes pues bases de administradores de bases de datos, como es MySQL, como es SQL Server, como es PostgreSQL, como es Oracle como tal. En este caso yo estoy trabajando con MySQL y está alocado, la tabla de datos está alojada como tal en mi computador. Le llevo como tal el usuario previamente creado en el localhost y la clave como tal para ese usuario, para poder accesar como tal a la base de datos. Se generan las sentencias por medio del objeto statement. Entonces se genera una sentencia SQL donde se lleva ADB, que debe es la sentencia SQL para insertar los datos a la tabla. Entonces dice statement.setString, vamos a adicionar como tal el primer string a la base de datos, que sería en este caso la primary key, que correspondería en nuestro caso a la orden de trabajo, que es un como tal un objeto o es un valor que solamente se puede repetir una vez en la base de datos. Luego se lleva un entero, que es el número de vueltas, número de capas, número de tabs. Son diferentes datos que se van agregando a la tabla. Después se lleva como tal la fecha y se lleva el ID del operario. Y por último se le dice a la base de datos que ejecute como tal esa sentencia para que se quede guardada en la tabla. Hay otra que es el método de consulta DB. Es básicamente pues lo mismo, es ir a la ubicación de la base de datos con el nombre de usuario y la contraseña, seleccionar la consulta de SQL, que es select from info bobina where ID bobina, donde la identificación de la bobina sea que la primary key, en este caso nuestra orden de trabajo. Eso es básicamente. Ahora, ¿qué pasa? Esta consulta DB, tiene como tal, digamos, un case, dos cases. Si es, por ejemplo, consultar de la tabla de la información de la bobina o si es consultar de la tabla de la identificación del operador. Aquí el operador como tal tienes un valor numérico, el primary key es un valor numérico, pero y el identificador como tal del, de, la, de la tabla bobina es un identificador varchar, o sea, un objeto de caracteres que yo por el cual yo entro a mi base de datos. Ya por acá tenemos una una clase que lo que hace es irme guardando a mí la diferente información que me llega por el puerto serial, guardarla acá, y de la cual hace uso el programa para ir cargando sus datos a la base de datos. Como vemos acá, entonces este es la parte de el desarrollo de nuestro programa en Java, las diferentes clases que conforman el programa en Java, que es la comunicación con la base de datos, la comunicación con el puerto serial, la vemos en los diferentes objetos que la conforman, y la parte pues ya de la interfaz gráfica, que es la parte
que se muestra al usuario, donde se van agregando los datos para llevar a la base de datos o para yo traer información de mi base de datos. Muchísimas gracias por la atención.